Bueno, pues yo creo que la cifra, el dato mensual, la variación mensual, ha sido francamente negativa comparada con el resto de provincias. Somos la provincia que peor comportamiento ha tenido el desempleo, con un 4,63% de incremento respecto a otras provincias, a la que más tiene, que está en torno al 2 y pico por ciento, es decir, casi duplicamos en términos de crecimiento del desempleo a la peor de las provincias de Castilla y León. Es un dato francamente malo, negativo, y que nos vuelve a situar, a pesar de ser un mes donde hay una serie de contrataciones vinculadas al sector del comercio y a las fiestas navideñas. A pesar de eso, bueno, pues tenemos un dato en términos mensuales comparados con el mes anterior francamente negativo, francamente bastante malo. Primero, que no es un mes antinatural, que haya subido el paro o que hayan bajado los datos de contrato respecto a noviembre o la propia afiliación, viene siendo habitual en los últimos años. Desde UGT pensamos que el sector de hostelería y turismo y comercio en Palencia tiene una debilidad que hace que no compense, porque son los sectores que deben asumir la contratación en la campaña de Navidad, no compensan los cierres de centros de trabajo en la industria, incluso la construcción, que en Palencia tampoco es tan importante. Por eso, esos datos son contrarios a lo que suele ocurrir en la media regional o en España. Así que eso lo esperábamos. Ha habido una particularidad este diciembre, además, que se ha juntado la pérdida del turno de Renault, la consecuencia siempre colateral en sus empresas auxiliares o en empresas también auxiliares de otras marcas, como es SMP, antigua Pegufor, que también, ante la falta de pedido de Mercedes, ha tenido que interrumpir unas decenas, incluso más de 100 contratos que al final van a las empresas de trabajo temporal, porque tenemos que definir claramente nuestro mercado laboral. Es excesivamente temporal, pero no solo temporal, sino de corta o muy corta duración. La tasa de contratos indefinidos de este año ya acumulada en Palencia es de 5 contratos indefinidos por cada 100, ya hecho mirando a los 12 meses. El año pasado al menos era de 6, que era muy poco, cuando antes de la crisis en Palencia llegábamos a 10 indefinidos por cada 100 contratos. Es decir, estamos muy por debajo de las demás provincias en Castilla y León y muy por debajo de la media nacional. Ese es el perfil un poco de nuestro mercado laboral y eso hace que los datos fluctúen tanto. Este año se han suscrito más de 93.000 contratos en Palencia. El año pasado fueron 89.000 y pico. En el 2006, antes de la crisis, fueron alrededor de 43.000 los contratos en todo el año. Hemos dicho más del doble de contratos, hemos creado mucho empleo. Eso ha sido a base del contrato eventual por circunstancias de la producción. De hecho, este 2019, casi el 60% de todos esos 93.000 contratos son los eventuales. Y esos contratos, más del 80% duran de un mes, menos de un mes. Pero además, en este año, mes a mes, alrededor del 40% de los contratos temporales, que son el 95 de cada 100, duran menos de 7 días. ¿Qué ocurre entonces? ¿Creamos empleo? ¿Qué tipo de empleo? ¿A quién contratamos y qué esperamos? ¿Que se nos queden aquí en Palencia esperando a una sucesión de contratos que van continuamente de un lado para otro? Porque estamos hablando ahora de la campaña de Navidad. Sabemos que las campañas dura lo que dura la campaña. Incluso dentro de la campaña, que son 2 semanas, más de uno y más de 2 trabajadores y trabajadoras, pues seguro que firmarán 2 o 3 o más contratos, porque van a ir día a día casi a ver cómo va la demanda. Y sí se nota el tipo de modelo de campaña, porque es de las pocas veces, claro, como es sector de comercio y hostelería, donde quien reduce el paro es en las mujeres. Y también en los hombres, pero en los jóvenes. Sin embargo, los hombres mayores de 25 años son los que arrastran el paro, porque son los que mayoritariamente están en la industria o en la construcción. Y es un poco el perfil general que creo. En términos interanuales, efectivamente, ha habido un comportamiento mejor. Estamos hablando, sí, de unos 162, una variación de 162 desempleados menos, con lo cual, bueno, pues medido en términos interanuales, pues el dato no es tan malo, ¿no? Pero detrás de estos datos hay otro dato, que es el de las contrataciones, ¿no? Seguimos con unas contrataciones fundamentalmente temporales, más del 95%,
y se incrementa además la contratación temporal respecto al mes anterior, con lo cual volvemos a tener que criticar esa incidencia de la temporalidad y la precariedad en el empleo, que, bueno, pues que es francamente malo para la economía, sobre todo para los trabajadores, porque han tenido una media, cada trabajador en este mes de diciembre, de 1,5 contratos. Entonces, bueno, para que un trabajador pueda estar empleado todo el mes, que tenga que tener más de un contrato, pues ya nos dice cuál es la situación del empleo en Palencia, ¿no? El anual los datos no son tan malos. Mantenemos un paro inferior al del año pasado. En el tema de los contratos es espectacular porque hemos subido respecto a diciembre del 2018 más de 1.600 contratos, suponen el 30%, el mayor de la comunidad. Pero esa espectacularidad se basa en lo que estamos comentando, que a más abundancia de contratos de corta duración no es un contrato por persona, es varios contratos por una sola persona. Y un dato sí que lo relaciona. Si respecto a diciembre del año pasado se han subido en más de 1.600 contratos, sin embargo en la afiliación a la Seguridad Social solo suben 192. Entre 1.600 y 192 algo pasa que no cuadra, no es contrato por persona. Y eso es lo que venimos denunciando ya en los últimos años. Bueno, nosotros es lo que deseamos, ¿no? Que se ponga en marcha el programa que han acordado el Partido Socialista con Unidas Podemos. Pues un programa, yo entiendo que ambas organizaciones lo hemos valorado como positivo, porque sí que avanza en términos de derogación de los aspectos por lo menos más lesivos de las reformas laborales, y entendemos, bueno, pues que sí que va a incidir en una mejora del empleo en nuestro país, pues teniendo en cuenta que, bueno, pues los trabajadores en la última década, como consecuencia de la crisis, ya nos hemos ajustado el cinturón bastante, ¿no? En detrimento de los salarios. Ha habido una devaluación brutal de los salarios en beneficio precisamente del incremento de las rentas del capital. Es decir, estamos hablando de que los trabajadores hemos perdido en términos salariales 37.000 millones de euros, que se dice pronto, ¿no? Eso precisamente ha ido a beneficios. Pues eso precisamente es lo que queremos ahora recuperar, ¿no? Todos esos derechos perdidos y ese salario que hemos perdido, que está en torno precisamente entre el 2 y el 3%, que es lo que estamos planteando. Más allá de que haya un incremento del salario mínimo interprofesional que se sitúe en el 60% del salario medio, que es lo que plantea el acuerdo. Yo creo que va en una buena dirección los términos del acuerdo, y si se pone en marcha, pues yo creo que poco a poco iremos recuperando parte de los derechos robados, porque han sido robados esos derechos por las reformas que aprobó el Partido Popular, y bueno, pues que nos sitúe en una posición por lo menos de más ventajosa a los trabajadores. Nosotros venimos demandando a los de UGT y comisiones obreras a nivel estatal y en todos los territorios que se deroguen las reformas laborales y se empiece a negociar un nuevo estatuto de los trabajadores adaptado al mercado laboral que hay en la actualidad, que tiene muchos componentes que no había en los años 80. Va a ser un tipo de gobierno con un mapa político muy difícil de llegar a grandes acuerdos, pero lo seguimos demandando. Y en esa línea es necesario, porque lo que ha ocurrido a las empresas es que con el pretexto de la crisis y con las reformas laborales, ya especialmente la del 2012 del Partido Popular, la empresa lo que no quiere es ligarse a sus trabajadores. Le obsesiona sostener el coste laboral y también el absentismo. Y en esa línea lo que maneja es cada vez más, no solo abusa de la empresa de trabajo temporal, que no le supone compromiso ni con los trabajadores ni con las plantillas. Y además, en cualquier contrato, y ya lo reconocían incluso en entrevistas algunas empresas de estas de logística, que van a contratar según circunstancias. De hecho, lo podemos ver ya en el sector de automoción. Renault en los últimos años dio un cambio radical. Era la empresa que daba seguridad a Palencia y a todos los trabajadores. Hace años que dijo, vamos a contratar según demanda. Y de hecho, el cuarto turno duró lo que duró la demanda, y en cuanto acabó la demanda se acabó el cuarto turno y los trabajadores se van a la calle. Entonces, en esa línea es lo que las empresas se están acomodando, y por eso les da tanto miedo que se aborde una reforma laboral en profundidad, porque ellos dominan
la negociación colectiva, el despido colectivo, y eso es lo que queremos que palíe, porque es un abuso, incluso en fraude de ley, el abuso de esa temporalidad, en puestos que son claramente estructurales, es decir, que son necesarios para la empresa y no tiene ningún sentido que hagas un contrato de días. Tienen que empezar por haber un cambio de modelo productivo, un cambio de modelo de crecimiento de la economía, que no se sustente tanto en los bajos salarios y el empleo precario y temporal y el empleo parcial, y que se sustente sobre todo en un empleo estable, de calidad y con salarios más altos, porque eso en definitiva va a contribuir también a mejorar el sistema de protección social, tanto a nivel de prestaciones por desempleo como prestaciones de pensiones, ¿no? Contributivas y no contributivas. Eso es la pescadilla que se muerde la cola, digamos. Si se mejora la capacidad de compra de los trabajadores, pues también el sistema va a ingresar más dinero, la seguridad social va a tener más ingresos y eso va a permitir que las pensiones también suban. Una vez que las pensiones suben, pues también mejora, teniendo en cuenta que nuestro modelo de crecimiento se sustenta sobre todo en el consumo interno, porque si estaríamos hablando de que nuestro modelo de crecimiento se sustenta el 50%, por ejemplo, en el consumo interno, pues es importante el peso de las exportaciones, pero en este caso es al contrario, el 80% depende del consumo interno y si el consumo interno es débil, porque se sustenta en bajos salarios y empleo de poca calidad, pues lógicamente la situación de la economía pues no va a ser la mejor. Necesitamos un aparato industrial potente, una diversificación de nuestra economía, que se apueste por los sectores de alto valor añadido, con I+D+I, y altas tecnologías, y sobre todo por una formación de los trabajadores. La formación profesional tiene que ser una apuesta decidida del nuevo gobierno para mejorar el sistema productivo, y eso junto a la digitalización y a la transición justa relacionada con el cambio climático son, yo creo, que aspectos muy importantes a tener en cuenta en el futuro gobierno. Por supuesto, la ley es lo que sujeta, de alguna manera, las circunstancias, porque es como el control de la jornada que se instauró en la primavera de este año, ha hecho que se afloren muchos contratos ya como tenían que ser, afloren o se dejen de hacer horas extraordinarias no cotizadas, y cuando la ley funciona y hay vigilancia, porque una de las cosas que demandamos es que haya recursos humanos en la inspección de trabajo suficientes y plantillas para que puedan vigilar y controlar que realmente se cumple la ley. En ese sentido, creemos que eso es completamente necesario y la reforma laboral debe atacarse en vías como la propia negociación colectiva. La negociación colectiva es esencial que haya autonomía de las partes, empresas y trabajadores, pero pensamos que esa negociación colectiva debe tener una cobertura que no debe ser solo la empresa, porque una empresa mediana o pequeña junta a unos trabajadores, les dice que la empresa va mal y al final firman un acuerdo de empresa que está sujeto al miedo. Por eso creemos que tiene que cambiar la permanencia del convenio sectorial, que eso protege al del convenio de empresa. Por supuesto, la ultraactividad de los convenios, para que no se vean presionados los trabajadores que puedan acabar con sus condiciones para volver a un estatuto, son algunos de los temas que estamos demandando. Y además hay otros que deben introducirse porque van a introducir como el tema de igualdad, violencia de género en el mundo laboral y por supuesto la prevención. La salud laboral es algo que no acaban de concienciarse desde las empresas y al final los daños son irreversibles en muchos casos.